Buen día, en este momento somos el grupo número 3 y los ha tocado hablar acerca de la NIA número 510, encargos iniciales de auditoría y saldos de apertura. Aquí está una breve agenda de todos los puntos que vamos a tocar este día. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y principios, lineamientos respecto de los saldos de apertura cuando los estados financieros son auditados por primera vez o cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor. Esta NIA debería también considerarse de modo que el auditor se haga consciente de las contingencias y compromisos existentes al principio del periodo. Esta NIA también representa la responsabilidad del auditor con relación de la revisión de los saldos iniciales en los trabajos de auditoría, incluyendo contingencias y compromisos. Dentro del objetivo del auditor, cuando se realiza una auditoría de estados financieros, debe obtener suficiente evidencia apropiada y significativa sobre si los saldos iniciales contienen errores significativos que pueden afectar a los estados financieros. Cuando hablamos de saldos iniciales, nos referimos a los saldos de las cuentas que existen al principio del ejercicio. Cuando el auditor llega a las conclusiones de la auditoría, debe expresar una opinión limpia, con salvedad, negativa o extensión de opinión, dependiendo de la evidencia que le haya proporcionado la empresa y que tantos errores significativos traía ésta. Antes de tocar este punto, vamos a hablar un poco de las evidencias. Determinar la importancia de auditoría relacionadas a los saldos de apertura y saldos iniciales de las empresas, establecer la responsabilidad del auditor frente a las incorrecciones materiales que evidencien su auditoría de los estados financieros y relacionarlas que pueden contener un pacto significativo en el patrimonio del ente económico del periodo actual o periodos posteriores, identificar los aspectos importantes a considerar por el auditor en el reconocimiento y medición y revelación de la información financiera a aplicar. En esta NIA también enlazamos junto con la NIA 315 porque también aquí vamos a tocar un poco de los riesgos, el riesgo que tiene el auditor, si es un riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección, referente a los niveles de pruebas sustantivas que éste vaya a hacer cuando esté aplicando y verificando los saldos iniciales y los saldos de apertura de las cuentas. Para trabajos de auditoría iniciales, el auditor deberá obtener evidencia suficiente y apropiada. Los saldos de apertura no contengan representaciones erróneas de manera importante que afecten los estados financieros del periodo actual. Los saldos de cierre del periodo anterior han sido pasados correctamente al periodo actual o cuando sea apropiado han sido reexpresados. Las políticas contables son apropiadas y son aplicables consistentemente o que los cambios en políticas contables han sido contabilizados en forma apropiada y revelados en forma adecuada. Otro también de los aspectos a considerar es verificar los saldos de cierre del periodo anterior si han sido correctamente traspasados al periodo actual, identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros, es lo que les decía hace un momento, a través del conocimiento de la entidad, así como lo dice la NIA 315 que los habla de los riesgos. Determinar si los saldos de apertura reflejan las aplicaciones contables de la entidad en caso de existir un auditor predecesor, hacer una verificación de los papeles de trabajo donde se apliquen los elementos de reconocimiento, medición y revisión. Predecesor significa el auditor que estuvo anteriormente a este, ir a revisar el trabajo que hizo para poder dar una mejor idea de la auditoría que se va a dar en el periodo actual. Considerar mediante un estado de cartera y de cuentas por pagar si hubo deterioro de las mismas. Verificar que todo el proceso de la elaboración haya quedado documentado y debidamente revelado.
revisar y evaluar los ajustes resultantes del proceso, evaluar el impacto de la conciliación patrimonial de los saldos de norma local o norma internacional, verificar la clasificación de las diferencias temporales o diferencias fijas, evaluar los procedimientos aplicados en el periodo actual, proporcionando evidencia importante con relación a los saldos de apertura, elaborar procedimientos de control y pruebas sustantivas para obtener la evidencia en la relación a los saldos de apertura. ¿Qué es un saldo de apertura? Los saldos de apertura son los que corresponden a aquellos saldos de cuenta que existen al principio del periodo. Saldos de apertura se basan en los saldos de cierre del periodo anterior y reflejan los efectos de las transacciones de periodos anteriores y las políticas contables aplicadas en los periodos anteriores. En un trabajo inicial de auditoría, el auditor no habrá obtenido previamente evidencia de auditoría que soporte dichos saldos de apertura. ¿Qué son los saldos de apertura? Es ese saldo de cierre. A manera de ejemplo, es el saldo que tuvo la empresa en el 2015, su saldo de cierre, es su saldo de apertura para el año siguiente, para el año 2016. ¿Qué procedimientos de auditoría se pueden aplicar? Suficiente y apropiada a la evidencia de auditoría que el auditor necesitará obtener al respecto de los saldos depende de asuntos como las políticas contables seguidas por la entidad, los estados financieros del periodo anterior si fueron auditados y de ser así si el dictamen del auditor fue modificado, la naturaleza de las cuentas y el riesgo de representaciones erróneas relativas en los estados financieros del periodo actual, la importancia relativa de los saldos de apertura relativo a los estados financieros de los periodos actuales. Otro de los procedimientos de auditoría, políticas contables. El auditor necesita considerar si los saldos de apertura reflejan la aplicación de las políticas contables apropiadas y que esas políticas son aplicadas consistentemente en los estados financieros del periodo actual. Cuando hay cambios en las políticas contables, el auditor deberá considerar si son apropiadas. Auditoría anterior. Cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor, el auditor actual puede estar en posibilidad de obtener evidencia suficiente y apropiada respecto de los saldos de apertura al revisar si los papeles de trabajo del auditor antecesor, si el dictamen del auditor del periodo anterior fue modificado, el auditor debería prestar esencial atención en el periodo actual al asunto que se generó en la modificación. Cuando los estados financieros del periodo anterior no fueren auditados o cuando el auditor no puede estar satisfecho con la revisión de sus papeles de trabajo, debería realizar otros procedimientos tales como procedimientos sustantivos, analíticos y detallados. En este punto en que el auditor comienza a revisar los papeles de trabajo de la auditoría anterior y ve que no fueron auditados de una manera adecuada, de una manera idónea y comienza a comparar saldos y haya bastantes inconsistencias y al periodo actual, que es el cual se le ha contratado para él auditar, ve que no tiene relación los saldos que le está revisando con los saldos del periodo anterior y que no tiene nada de relación el dictamen o la auditoría que dio la persona que la realizó anteriormente, es ahí donde el auditor puede expresar una opinión con salvedad o abstenerse de opinión porque no le proporcionaron la información suficiente, adecuada y apropiada que éste necesita para poder elaborar la auditoría de los estados financieros y correspondientemente a eso emitir una opinión, ya sea limpia o una opinión con salvedades. Si los saldos de
si los saldos de apertura contienen errores, el primer paso es informar a la administración. Se informa a la administración mediante una carta todo lo que se encontró, todos los errores que se encontraron, todas las deficiencias que se obtuvieron a la hora de realizar la concatenación de los saldos iniciales respecto a los saldos anteriores y respecto a la auditoría que se hizo del auditor anterior. E informar al auditor. Antes de informar al auditor se tiene que pedir permiso a la administración, siempre con una carta. Si la administración nos da el permiso necesario, se tiene que informar al auditor anterior de la situación que está pasando en la empresa. A manera de conclusión, para llevar a cabo el análisis de los saldos iniciales debe abordarse varias normas internacionales de auditoría en forma paralela para vincularlos necesariamente con el proceso a auditar. El auditor, dentro de su control de prevención, debe evidenciar las correcciones materiales de errores o potenciales fraudes de la importancia relativa que afecten las cifras y aseveraciones de los estados financieros. Otra conclusión sería una de las responsabilidades más importantes del auditor en su ejercicio profesional es la relacionada con denunciar cualquier hecho tipificado en un delito, levantando el principio de reserva o confidencialidad. Cuando las normas internacionales de información financiera estén en continuo cambio, requiere que el auditor asuma estos retos con una permanente capacitación en instrumentos financieros por la incertidumbre que genera el manejo de pronósticos futuros y aplicación de su juicio profesional. La normativa es algo que bastante se está cambiando y bastante se está modificando, entonces los auditores tienen la obligación de irse actualizando porque una NIA, la aplicabilidad de una NIA tiene que ver con las otras, todas están entrelazadas y el hecho de que cambie una norma o que cambie una aplicabilidad de una norma cambia todo el proceso de auditoría y cambia la aplicabilidad que las demás puedan llegar a tener. Tanto el código de ética manifiesta la importancia de utilizar y salvaguardar el trabajo del auditor frente al desarrollo de las actividades en sus labores, prevención, detección y corrección. Bien, espero que les haya servido esta ponencia. Muchas gracias por su atención prestada y bendiciones.